creatividad no es un talento, es una capacidad humana, entonces la puedes usar más o menos como el oído, la vista, o sea, es algo que puedes desarrollar, o la capacidad de correr, o sea, es una capacidad, a menos que tengas una patología, pues ser creativo es algo que llevas, no puedes distinguir casi dónde está la parte creativa de la que no lo es, ¿no? Forma parte de la mente humana, ¿no? A nivel individual está muy bien. Cuando ya empezamos a hablar de creatividad aplicada, esto es distinto, porque claro, la creatividad en principio no se debería coartar. O sea, no, la creatividad aplicada, precisamente el gran reto que tiene, y ahora después hablamos de retos, es que se te puede ocurrir cualquier cosa, y ¿por qué no, no? Porque es un pensamiento divergente, con lo cual, pues todo es posible, ¿por qué no? Pero cuando hay unos objetivos, entonces hay una disfunción, ¿no? Porque si hay unos objetivos, por ejemplo, de negocio, de productividad, de lo que sea, oye, pues a mí se me ocurre esto, ¿y qué pasa, no? Pues ahí entramos en una cierta disfunción, especialmente cuando de lo que se trata es de aunar mentes pensantes que están creando. Porque si es solo uno el que piensa, y encima es el jefe, pues genial, porque entonces vamos a la época de Taylor, ¿no? Donde habían thinkers y doers, y entonces, bueno, pues al jefe se le ha ocurrido esto, tiene sentido, nos ha convencido, pues vamos a ello. Y si se te ocurre algo, pues lo pulimos, pero en el fondo no deja de ser la idea de alguien convertida en una ejecución. ¿Pero qué pasa cuando el reto es que ese jefe, por bueno que sea, no se le ocurre tantas cosas como para avanzar a la competencia o como para coger todas las oportunidades que vale la pena? Entonces hay que invitar a los demás en un ambiente más o menos agradable a que los demás se pongan a pensar de manera sistémica, no por casualidad ni forzando, sino desde que llegas por la mañana hasta que te vas a dormir, y si se te ocurre algo, tener alguna manera de ver si eso aporta valor o puede aportar valor, si es interesante o no, y dónde situarlo. Saber, oye, con esta idea, ¿qué hago? Y bueno, pues quizá alguien te dice, hostia, esta idea es de coña, y otro te puede decir, vaya chorrada, ¿no? Entonces, claro, este liderazgo creativo, pasamos del creative thinking al creative leadership, es la responsabilidad de un grupo de personas. La creatividad está dentro, es un proceso interno, no puedes crear de manera externa, tienes que germinar una idea, aparece siempre en la mente de alguien. Cuando empiezas a comunicar esa idea, entonces esa idea es cuando se transmite, se poliniza, ¿no?, a la mente de otra persona. Y ahí la gracia en que cuando yo transmito una idea, tú la filtras por tu conocimiento y entonces se adquiere otro color. De ahí la gracia. Pero eso ya no es creatividad. Eso sería un elemento esencial para la innovación. La innovación es un proceso social y externo, no interno. Esa es la diferencia entre creatividad e innovación. Yo no puedo innovar solo, sí que puedo crear solo. Yo me puedo ir a casa, me puedo estar en un rincón y crear un montón de ideas. Empiezo a generar ideas, como un loco. Me puedo juntar con otras personas y generar ideas conjuntamente, pero es como el que va tuiteando, ¿no? A mí se me ocurre esto, lo otro, puedo montar encima de la tuya y al revés, pero al final son ideas individuales que las voy cruzando, ¿no? Pero innovar es otra cosa, ahí es donde aparecen los objetivos. Los objetivos y la creatividad organizacional, que es el tercer nivel, con lo cual vamos del creative thinking, creative leadership, creative organization, son 3 niveles que son los que son necesarios para que una empresa sea capaz de capturar todo el potencial creativo de su equipo y por lo tanto como mínimo no pierda pistonada por la capacidad creativa que pueda tener la organización, por esa capacidad de preguntarse cosas y de no dejar escapar nada, por esa capacidad de, en lugar de pensar qué bien lo estamos haciendo, somos unos cracks, pensar en eso, pero a continuación decir, ¿y qué montaña más hay por subir? ¿Qué es lo que todavía no somos capaces de hacer? Ese es el espíritu crítico, el espíritu crítico, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a adelantar problemas. Los japoneses lo hacen muy bien esto. Y no son conocidos por la creatividad, precisamente. Sí por el ingenio, ¿eh? Y la habilidad, y la precisión, y el trabajo, ¿no? Pero empresas como Toyota, desde toda la vida, bueno, más bien desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a preguntarse cómo podían hacer las cosas con las restricciones que tenían en ese momento, porque hasta entonces no habían estado. Entonces dijeron, ¿cómo nos reinventamos, ¿no? Y ahí apareció el Lean, y apareció el hecho de si tienes una buena idea, para la cadena de montaje, porque si es buena,
necesitamos implantarla, ¿no? Y ahí nació el vamos bien, pero ¿por dónde se puede mejorar? Ahí nació la mejora continua, ¿no? Pero ahí en la mejora continua hay una bifurcación y decir, bueno, ya estamos de coña, ahora voy a mantener eso, o bien estamos de coña, pero no estamos ni de coña tan bien como podríamos estar. Entonces voy a amplificar los problemas y los voy a anticipar, con lo cual me instalo en una pregunta permanente. Entonces yo lo que os pregunto a vosotros es, ¿cada cuánto te preguntas cómo puedes hacer mejor las cosas? ¿Cada cuánto? Eso es una pregunta en sí, es una actitud. O sea, vivir en esa pregunta es tener la actitud creativa. Cuando hablamos de cultura creativa, hablamos de liderazgo creativo, hablamos en eso. Todos nos hacemos la misma pregunta. Somos exploradores. Estamos explorando todo el día. Y en medio trabajamos. Explotamos. Y es como un círculo vicioso que uno se alimenta al otro. Yo siempre digo que es como una bicicleta, ¿no? Una es motriz. Lo motriz es nuestro trabajo, es lo que nos mueve y es lo que hace que avancemos, ¿no? Es el negocio. Y el negocio no es bueno inventar demasiado a priori en tiempo real, ¿eh? No hay que improvisar mucho, hay que pensarlo bien. Pero la rueda de adelante tiene que ir explorando constantemente. Y entonces tienes que ir permanentemente en esa actitud de decir hacia dónde voy, ¿no? ¿Vamos bien o no? Eso es un poco el tema. Si os parece, hablamos un poco de los tipos de problemas que hay. Si vosotros pudierais catalogar cuántos tipos de problemas hay, tipologías, pelajes, ¿qué problemas hay? ¿Cómo se clasificarían? De comunicación. Hay problemas de comunicación entre equipos ahí. Sí. O de la propia organización. Voy más arriba. Esos serían campos donde hay problemas. Voy a la tipología del problema, no en el campo donde se genera el problema. Problemas grupales individuales. ¿Perdón? Cultura, ¿no? Uh-huh. Cultura. Sigue siendo una aplicación. Yo creo que son conocidos y no conocidos. Por ahí vamos ya, ¿eh? O sea, problemas conocidos, no conocidos. Intentemos explorar por ahí. O sea, ¿qué tipología, qué pelaje tienen los problemas? Porque pueden haber problemas conocidos y desconocidos en cultura, en comunicación, en tecnología, en todas partes. Un poco para que veamos la diferencia entre una cosa y la otra, ¿eh? O sea, por ahí vamos bien en el sentido de, bueno, hay problemas que yo ya me ha pasado alguna vez, con lo cual ya tengo una cierta habilidad, y hay otros que son totalmente desconocidos. Eso es una buena clasificación. Hay más. No las veremos todas, pero alguna estaría bien. Puede haber problemas que pueda resolver yo. Bien. Problemas que no. Perfecto. Perfecto. Problemas cuyo alcance me excede a mí mismo, ¿no? Y problemas donde, por mucho que sea bueno, yo solo no lo puedo hacer. Eso está bien, ¿eh? Se distinguen por el alcance. ¿Más? El tiempo de resolución. Por el que está quizá vinculado, ¿no? Es un poco el decir, bueno, hay problemas que, aunque sean muy complicados, pues se pueden resolver rápido, es un sí o un no, por ejemplo, ¿no? Y hay problemas donde, por mucho que quieras, tienes todo un tiempo por hacer. ¿Más? Pensar que se nos paga, y hablo del cliente, no hablo de la compañía, ¿eh? Se nos paga por resolver problemas, aunque no sean en sí mismos problemas dramáticos, ¿no? O sea, el problema de yo no estoy suficientemente informado o la información que recibo no es la que a mí me gustaría, es uno de los problemas que vosotros estáis tratando de cubrir, ¿no? Problema o una necesidad, pero alguien está dispuesto a pagar por ello, de una forma directa o indirecta, pero es por un valor que tú estás haciendo algo. Y valor significa que es algo que llena alguna necesidad o resuelve algún problema. Vamos a clasificar los problemas en dos niveles de dificultad, que tienen que ver con lo que dices conocidos y desconocidos, aunque no bien. No sé si puedo dibujar, porque como está la cámara enfocada, para no salirme de la cámara sin que haya el piloto ahí puesto, ¿eh? Porque ahora ya me voy a levantar y voy a empezar a dibujar. Bien.
Si hacemos un dificultómetro, y aquí ponemos casi imposible, y aquí posible, y aquí ponemos dificultad, nivel, nivel de dificultad, podemos dividir esto en varias partes, ¿no? La mitad podría separarse de dos maneras distintas. Hay problemas complicados y hay problemas complejos. ¿Sí? ¿Qué es un problema complicado? Y un ejemplo. ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencia un problema complicado de uno complejo? Complicado sería posible, pero te puede llevar más o menos tiempo. Y en complejo puede que sea posible. ¿O no? O puede estar compuesto por más factores también. Yo os daré alguna de estas herramientas que decíais. Hay muchas maneras de ver las cosas. Yo os explico cómo lo distribuyo yo. O sea, nosotros entendemos, en Inusual entendemos, los problemas complicados son aquellos cuya solución es única. Es una ecuación, es un algoritmo. En tecnología pasa mucho, ¿no? Es decir, en economía también. O cuadras caja o no cuadras caja. O sea, al final hay un resultado. ¿Te ha salido? ¿Lo has acertado? Es algo como muy sota, caballo y rey, ¿no? Y además tiene otra particularidad. Es reproducible. Es un problema reproducible. De hecho, en debugging, por ejemplo, en tecnología lo hacemos, ¿no? Es decir, bueno, dice que no le va el no sé qué. Entonces, lo primero que intentas hacer es reproducir ese problema para tú analizarlo. O sea, estás creando las circunstancias igual que ese usuario concreto, ¿no? Bien. Dos elementos, ¿eh? Uno, tiene una única solución. Dos, es reproducible. Por ejemplo, hacer un coche es complicado. ¿Sí? No es complejo. ¿Qué es complejo? Que nosotros hagamos un coche. ¿Cómo? Que nosotros hagamos un coche. Que vosotros hagáis un coche. Tiene su... Dependiendo de qué tipo de coche, cuánto vas a tardar en hacerlo, todo es muy Ya relativo. nos dedicamos al negocio Pero del coche. fijaros aquí, para poner ingredientes, ¿no? Algo complejo es algo que no tiene una única solución, a diferencia de este. O sea, tiene varias soluciones o multitud de ellas. No sabes cuál es la correcta. Hay muchas maneras de resolver ese problema. Y además, no es reproducible. No se puede repetir. Hay incertidumbre. Hay una parte que no controlas. Hacer un coche, el número 327 es o debe ser exactamente igual que el número 225. Y si no, debe haber un proceso que se encargue de ello. Porque el cliente quiere exactamente ese coche que se ha comprado su amigo, ¿no? Con lo cual es algo complicado, pero no es complejo. Regular el tráfico o regular un aeropuerto es complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo reproducir ni un solo día igual. No sé cómo va a actuar la gente. Y no lo puedo reproducir. Entonces, ¿qué elemento hay ahí esencial? Aquí hay elementos inertes, en su mayoría. Y ha habido alguien que los ha pensado y los combina. Entonces luego tocamos la música, ¿no? Tal y como está marcada. Hay un proceso, un flujo. Aquí el output es la eficiencia o la eficacia, como queramos, ¿sí? Porque es reproducir algo que ha estado previamente pensado. Aquí el elemento es que hay personas. Cuando existen personas tenemos esta manía de pensar cada uno lo que le da la gana. Y además de usar el conocimiento que hemos adquirido durante nuestro crecimiento y que tenemos aquí, y tomamos conclusiones distintas. Y si no, pues en el tráfico no habría ningún problema. Y no habrían ni multas de tráfico, ni harían falta incluso hasta los semáforos. Pero aunque hayan semáforos, el tráfico es un caos. Y aunque las carreteras han sido diseñadas para determinados flujos y los semáforos regulan esos flujos, etcétera, siempre hay pollos de tráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un elemento
que no controlamos, o varios. Si llueve, peor. O sea, hay elementos de incertidumbre. Entonces yo os pregunto, ¿cuánto creéis que es de incierto el mundo de hoy al mundo de hace 10 años? ¿Es más incierto o menos incierto? Yo creo que es igual. ¿Igual de incierto? A nivel de negocio, ¿hablo? Sí. Mucho más, ¿no? ¿Cuánto más? Más todavía. Mucho más. Muchísimo más. Sí. Muchísimo más. No sé si habéis oído hablar del concepto VUCA. Herramientas, VUCA. Esto es volatilidad, incertidumbre, uncertain en inglés, complejidad, ambigüedad. VUCA es un acrónimo militar que se usa desde la guerra de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Y más adelante, sobre todo más adelante. Los militares llegaron a acuñarlo, porque venían los militares y decían, bueno, nosotros vamos a hacer la guerra como siempre, ¿no? Entonces, pop, pop, pop. Y la guerra tenía una serie de normas de juego más o menos establecidas, porque el ser humano ha estado en guerra desde que apareció en este mundo, ¿no? Pero hasta el momento en que aparece el VUCA, no se habían dado las circunstancias de incertidumbre tan alta, donde no sabes ni por dónde te van a venir, ni quién, ni por qué, y quién es quién. O sea, todo es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Pues fijaros, ha llegado el punto donde VUCA se usa más hoy en día en las escuelas de negocio que en las escuelas militares. En las escuelas militares ya lo tienen absolutamente... y hay unidades militares que fueron formadas especialmente para entornos VUCA. Entornos hostiles, entornos totalmente inciertos e imprevisibles. Con lo cual, imaginaros lo que es la diferencia de management entre lo que sería un comando militar que sigue unas instrucciones bien concretas, reproducir el ataque tal y como lo hemos pensado, a ¿qué tienes que hacer aquí? Adaptación, adaptarte a... Y además rápido, adaptación rápida. Entonces, ¿qué manda aquí normalmente? ¿Cómo se gestiona esto? Ya lo estoy diciendo en la palabra, ¿no? Esto es gestionar. Gestión por, o bien, instrucciones, ejemplo militar, o bien, el más evolucionado, objetivos. ¿Sí? El objetivo más o menos se comparte. ¿Vale? Cuando algo es complejo y el comando tiene instrucciones que no sirven, porque no se parece de un huevo a una castaña, ¿qué es lo que tenemos que dotar a ese comando? ¿Instrucciones? ¿Objetivos? Recursos seguros, pero sobre todo principios. Saber cómo actuar. Una cosa es tener la función X, o si pasa esto, los if, ¿no? Si pasa esto, lo otro, y si no, lo otro, flujo, que se puede pintar. A otra cosa que es decir, mira, aquí el objetivo, está aquí, y te lo tienes que llevar para allá. Aquí la cuestión es que avancemos hacia el norte, por ejemplo, ¿no? Y eso, hazlo como quieras, pero avanza al norte. Entonces, ya tomarás tú las decisiones adecuadas. Entonces ya no estás haciendo managing by instructions, ni managing by objectives. En la era del conocimiento, estás dotando de recursos a las personas para hacer managing by values. Dicho de otra forma, aquí gestionas y aquí lideras. Y es muy distinto gestionar que liderar. ¿Qué es gestionar? Os pregunto. Una definición espartana de gestionar. ¿Qué podría ser? Mandar. Esto es una manera muy espartana de gestionar, ¿no? Tú, allí, qué buen gestor, ¿no? Simplemente organizar los recursos. Ya está. Organizar los recursos, pero el objetivo primordial de gestionar no es solo organizar recursos, eso es algo que tienes que Es hacer. garantizar un entorno en el que tu equipo pueda
florecer, ¿no? Que pueda... Estoy hablando de gestionar, Sí, fíjate. pero un gestor es Garantizar un entorno que tu equipo pueda... llevar a cabo una misión que todos comparten. Vale. Yo creo que estás más yendo hacia acá que hacia acá. Porque fijaros que gestionar, desde el momento en que nos vamos al management, ¿no? La escuela de management es conseguir los resultados esperados con los recursos disponibles. ¿Sí? O sea, yo tengo unos recursos y tengo que ir a un sitio. O sea, tengo un vehículo y tengo que llegar a un sitio. Yo, si gestiono bien mis recursos y mis limitaciones, yo voy a gestionar bien y yo voy a llegar. Si soy un buen gestor, he llegado. Eso es gestionar. Con lo cual es conseguir, y si puedes superar, mejor, ¿no? Porque bravo, para nota, pero de entrada, si tú llegas, estás gestionando. Conseguir los resultados esperados, cuidado, esperados, con los recursos disponibles, no los que están por venir. O sea, hablamos de operar, ¿vale? ¿Qué es liderar? Es distinto. Saber a dónde hay que ir. Y aunque la gente no lo sepa, que te crea. No hay objetivos, hay principios. Vamos hacia allá. Yo no tengo ni puñetera idea de lo que vamos a tardar y lo que nos va a costar, pero es para allá, seguro. Y la gente te sigue. O la gente, no hay nadie que despunte, hay un liderazgo compartido y decir, no, no, vamos para allá, seguro. Hay unos valores compartidos, unas creencias compartidas, hay una visión, palabra clave, visión compartida, del día a día, ¿eh? Entonces, cuando yo estoy en un entorno complejo y además necesito avanzarme a la competencia y evitar que la competencia me avance a mí, yo necesito principios aquí. Porque si estoy aquí solo, voy a reaccionar a lo que vea, como buen gestor. Voy por el tal y ostras, ahora una cuesta arriba, ostras, ¿tengo suficiente gasolina? Me miro el mapa antes, etcétera, ¿no? Entonces aparece un nuevo esquema, una nueva variable. Vamos a poner aquí, abajo, cómo yo actúo ante el tiempo, ¿vale? Entonces yo aquí reacciono, o reaccionamos, y aquí me anticipo. ¿Sí? O sea, yo me sale, ¿no? Esto de aquí, lo de buca lo voy a quitar para que no moleste. Aquí hago la matriz, con lo cual tenemos 4 tipos de problemas que vamos a hablar hoy y cómo abordarlos cada uno de ellos, ¿no? Pero si yo tengo aquí aquello que es más o menos posible, que está dentro de lo complicado pero se puede hacer, y puedo irme a lo complejo y puedo de tanto en tanto irme a ese terreno, ¿no? Y necesito hacia acá, necesito un poco más de libertad, más de principios que más de instrucciones. Aquí no voy a estar yo siempre, o sea, el jefe no te está ayudando constantemente, sino que te está de alguna manera inspirando o enfocando hacia dónde tienes que ir y luego ya me darás cuentas, ¿vale? Cuando vamos para acá, yo veo que realmente cuando estoy aquí estoy reaccionando a algo que me está sucediendo ahora, que me está pasando, o bien que me puede pasar. Y esto, el día a día está lleno. Cuando estamos aquí en algo complicado, por ejemplo un cierre, ¿no? Aquello de que pasa siempre a última hora, ¿no? Hay un montón de cosas que pasan siempre a última hora. Entonces no solo resolvemos esto de aquí, que es un problema complicado pero realizable y yo reacciono rápidamente porque tengo recursos, soy un profesional y para eso me han dado recursos fuera y mi experiencia la pongo aquí y para eso nos pagan, ¿no? Para estar resolviendo ahí al pie del cañón, en la trinchera, sino que también digo, hombre, ¿esto nos puede volver a pasar o no? Y entonces digo, sí, porque cada vez que intentamos hacer esto o lo que sea, siempre hay algo que falla. Falta el titular, falta la foto, falta la revisión, falta el no sé qué, siempre pasa. Entonces, vamos a poner remedio. Y entonces yo en este nivel de gestionar lo complicado, cojo y digo, calla, que voy a poner aquí, estoy pensando, voy a poner aquí remedio para que cada vez que pase esto ahora ya no nos pase, ¿vale? Y esto también es trabajo nuestro. También forma parte de nuestro rendimiento. Pero ¿creéis que en esto
¿El confidencial se puede distinguir en el mercado? ¿Hay margen de maniobra aquí para ser el que es más excelente operativamente? No. Todos trabajamos aquí. Esto se le supone, es como la calidad. O sea, si haces un coche y no tiene la calidad, pues mejor te vas. Porque esto tienes que hacerlo sí o sí. Y el día a día es suplir los defectos y las carencias que tenemos aquí. Pero para aquí no estamos usando para nada la creatividad, a menos que sea en un pequeño porcentaje. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay algo que yo tengo que reaccionar y la solución no es solo poner el titular, o la foto correcta, o la que no esté pixelada, sino que tengo que poner aquí algo donde no es una cosa tan concreta y una sola, sino que tengo que conseguir, por ejemplo, más followers o más influyentes que me recomienden. Esto no solo se hace de una vez, hay muchas maneras de conseguirlo, ¿no? Y además no se hace sota, caballo y rey, ¿no? Todos estos objetivos que son más difusos, que son reales como la vida misma, pero no se pueden coger con la misma tangibilidad de aquí, cuando yo los tengo aquí, tengo que usar la imaginación para hacer esto, y tengo que usar la creatividad, y para esto también nos pagan. ¿No? Y en esto nos tenemos que enfocar también. De hecho, aquí deberíamos tener también objetivos, porque aquí los tenemos, ¿eh? Llegar a tiempo es un objetivo, ¿eh? Y evitar ser eficiente, evitar que se reproduzcan los problemas y aprender. O sea, decir, hombre, pero es, joder, si siempre te pasa lo mismo. Hombre, se espera que un profesional, cuando ya has fallado 2 o 3 veces, al final ponga remedio, ¿no? Dice, hombre, ¿qué menos? Pues si no, siempre le va a pasar igual, ¿no? Pero cuando estás aquí, también deberíamos tener algún objetivo que otro. Pero hay, amigo, ¿qué pasa cuando además de estar preparado para lo imprevisto, como los comandos BUCA, ¿no? Que tienen que entrar en batalla, y lo único que llevan son principios básicos, que comparten una visión, además tienen que pensar en el futuro? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde vamos a hablar hoy. Esto de aquí es el espacio donde yo me puedo distinguir como organización. Esa es la zona. Porque yo aquí puedo tener más o menos recursos y puedo ser muy ágil. Reaccionar de manera ágil está sobre todo aquí. Pero esto, además de ser ágil, que lo es seguro, porque esto es lo imprevisto, con lo cual tengo que tener un montón de recursos y saberlos usar, improvisar como un buen músico de jazz, ¿no? Saber improvisar, porque tengo dominio. Yo además aquí tengo que pensar. Y no sé que no puedo predecir el futuro, pero sí que puedo estar haciendo hipótesis y adelantar problemas. O sea, puedo ir mucho más allá. Cuando yo tengo que subir al Everest y tengo solo una oportunidad, ¿cuántas hipótesis hago? No solo digo, no, seguro mañana hace buen tiempo fijo. No, tienes una oportunidad. El tema es que muchas veces subimos al Everest pero no lo sabemos, que es tan crítico y que no va a haber otro tren para tomar aquello. Entonces, esto es realmente nuestro capital diferencial. Aquí es donde realmente nos podemos distinguir de los demás. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ahora he llegado a la mitad, ahora yo no sé cómo recopilar. No te preocupes, que te lo porque explique. yo soy rápido. ¿Sí? Opiniones sobre esto, va. Y así, mientras, hacemos un poco de recap. ¿Qué os parece esto? O sea, hay como 4 tipos de problemas, donde hay problemas complicados, reproducibles, problemas que son, de alguna manera, tendientes a una única solución, y problemas complejos, donde la solución es diversa, incierta, y además son irreproducibles. Como los por si acaso de la maleta, ¿no? Claro, claro. Esto es lo que cuando los padres esperan en la criatura y estás que te faltan días, llevar la canastilla en el maletero, por lo que pueda pasar, ¿no? Pero ahí, en ese caso, también tendrías que aplicar algo de la gestión de abajo. Seguro. Que, con el ejemplo de la maleta, yo al final tengo unos recursos limitados. Sí. O en el tiempo, o con Sí. personal. En la gestión Claro, siempre tienes recursos yo puedo limitados. meter por si acaso ahí, pero hasta cierto límite. Claro. No puedo hacer infinito.
No. Es que tener recursos no es tener recursos infinitos. Los recursos son limitados siempre, siempre. Pero aquí estamos en los recursos humanos y aquí estamos en los humanos con recursos. Yo aquí uso lo que sé para lo inesperado. Y reacciono en el día a día. Y cuidado, aquí es donde meto goles, ¿eh? Aquí es donde hago la estrategia o la cultura. Pero donde meto los goles es aquí. Esto no, o sea, si ahora nos enfocamos aquí solo, la fastidiamos, ¿eh? O sea, esto es una matriz que tengo que saber dónde estoy en cada momento, pero en tu día a día, en vuestro día a día, en esta organización y en cualquier otra, tienes que estar balanceándote constantemente, independientemente de si estás en recepción o estás en el comité ejecutivo o estás en medio. Porque todos tenemos problemas que son resolubles, cuya solución es única, algunos donde hay múltiples soluciones y es un apuro. Todos prevemos soluciones a problemas que sabemos que se van a repetir, porque estos son repetibles y reproducibles, y todos deberíamos estar preparados para lo imprevisto y para avanzar. Y hay muchísimas empresas, y nosotros, o por suerte o por desgracia, nos encontramos con muchas sorpresas en este sentido, están solo preparadas para esto. Y algunas de ellas van para acá, pero muy rara vez encontramos empresas preparadas para esto. Y cuando las encontramos es que lo llevan de calle. Ya lo han aprendido hace mucho tiempo. Si yo os puedo dejar un mensaje esta tarde es: enfócate aquí de vez en cuando. Pregúntate, cuando haga reflexión, preguntaros cuando hagáis reflexión, hasta qué punto estáis preparados para lo que va a pasar pasado mañana. Esa es un poco la gracia. ¿Hasta qué punto tengo yo recursos? No que me ha salido de chiripa, ¿eh? O sea, no decir, ostras, me he salvado, mira, de milagro, como me lo podría haber pegado un tortazo, ¿eh? No. ¿Hasta qué punto tú adquieres capacidades y competencias para estar aquí en un nivel de rendimiento superior a la media? Porque aquí sí que el mercado no llega. Aquí es donde la gente que realmente avanza es donde está. Porque aquí sí que hay modelo para diferenciarse. Y os pongo un ejemplo solo de muchos que pueden haber. Aquí está la experiencia de cliente. Y aquí está la usabilidad. Aquí están las ventas. Y aquí está la fidelidad. ¿Lo veis? El valor añadido está en aquello que el cliente no espera. O el mercado no espera. O tu jefe no espera. O tu compañero no espera. O tu equipo no espera. Si tú eres capaz de actuar de manera deliberada y sistemática aquí, tienes una herramienta potentísima para hacer lo que quieras. Después hay el otro reto, que es cómo lo hacemos de manera orquestada. Entonces ahí hablamos ya, no ya de competencias individuales, sino empezamos a hablar de qué tipo de liderazgo necesito para conseguir que haya gente con recursos preparado para todo esto, porque claro, dirigir a una manada de gatos es difícil, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez gatos siguiendo a alguien? Es muy complicado. Los niños, según cómo, también. A menos que les enseñes algo, o los gatos, ¿no? O sea, hay un artículo en inusual.com que os recomiendo que se llama Liderazgo felino. No solo por la agilidad, sino porque un gato es muy difícil de liderarlo. Pero tú puedes llegar a conseguir que un gato haga lo que tú quieres. Y a veces lo decimos que se parece más al femenino, ¿eh? Muchas veces la idea clásica de decir, no, y voy a conquistar a una mujer, ¿no? Que se decía antiguamente, ¿no? El cortejo, la voy a impresionar. La mujer no se impresiona fácilmente. O sea, cuando vas a hacer realmente encandilar a ese cliente o a esa mujer o a alguien que quieres convencer, es porque le estás dando algo que realmente quiere. O sea, has hecho un ejercicio de empatía previamente y has dicho, vale, esta persona se muere por aquello. Entonces, si yo hago aquello, le va a encantar. Pero si no haces ese ejercicio de empatía y vas tú con tu prepotencia diciendo es que somos los más guays, entonces vas a acertar solo a unos cuantos, donde tú has puesto el target, pero no a los demás. Entonces, ¿qué sistemas o qué elementos tienes aquí para avanzarte a por dónde va a venir de aquí a 2 años o el año que viene
las expectativas del cliente. ¿Cómo puedo yo sorprender? ¿Cómo puedo tener seguidores hasta el punto en... Cuando Google saca algo y lo saca de verdad, ¿qué hace la gente? Va y lo prueba, ¿no? De hecho, dice, vale, ya lo ha sacado. O sea, ya lo espera. Que esta es otra, ¿no? O sea, ya estás... Si Apple no lanza nada en 2-3 años, está perdida. Totalmente perdida. No digo Apple por no decir cualquiera, ¿eh? ¿Por qué? Porque el cliente espera que le sorprendas. Y además que le sorprendas mucho más. Y como no le sorprendas mucho, entonces dice, no, esto ya no es lo que era, ¿eh? ¿Lo veis esto? Pero pasa con los amigos, pasa con la pareja, pasa con los compañeros, pasa con todo. Las personas siempre queremos más. Siempre, siempre. Entonces, si te pasas de vuelta, siempre van a querer más. Y la publicidad siempre ofrece más. Entonces, claro, está todo al revés, el mundo es al revés. Ahora hoy en día no hay que hacer publicidad prometiendo nada, hay que bajar las expectativas y luego sorprender con hechos. Y la gente es cuando te va a seguir, porque está esperando que tú hagas algo porque sabe que en algo es distinto. ¿Conocéis a Simon Sinek? ¿Cuántos de aquí habéis visto el vídeo de Simon Sinek? ¿Solo vosotros dos? Yo creo que es algo importante que tendríais que saber. Simon Sinek es alguien que os recomiendo que podáis verlo. Si lo buscáis en Google hay un montón, ¿eh? Es un antropólogo, y habla de liderazgo. Y él tiene una cosa que le llama el Golden Circle, que es... Me cargo esto, ¿eh? Un poquito. Que luego igual nos referimos. Donde dice, os recomiendo un vídeo donde se oye muy mal, pero creo que es del 2009. Un vídeo de TED, buscar Simon Sinek, y lo veréis. Y dice que él hizo una investigación donde analizó cómo las empresas se exponen al mercado, se proponen al mercado, su propuesta de valor, ¿no? Y dice, mira, normalmente la mayoría de gente, la gran mayoría de gente, casi el 100%, sabe qué hace. Cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿y tú qué haces en el Confidencial? Pues mira, estoy en UX, estoy en tecnología, estoy en esto, en lo otro, hace poco que estoy, te lo sabe decir, o sea, el 100% lo sabe. Menos gente, yo no voy a decir el porcentaje porque en cada organización es distinto, sabe explicarte el cómo lo hace o cómo lo debe hacer. Cuando le explicas, oye, ¿cómo tienes que hacer tu trabajo para tener éxito? Entonces, ostras, aquí ya cuesta un poco. Bueno, podría hacerlo así, pero también es verdad que podría hacerlo de otra manera. De hecho, toda esta parte es cómo yo trabajo, cómo debería, qué herramientas puedo usar para trabajar de otra manera, ¿no? Pero muy poca gente sabe por qué lo hace. ¿Por qué su trabajo es importante? No lo verbaliza, lo intuye. Se le ha explicado. No es consciente cada día, ¿no? Entonces, claro, eso tiene mucho que ver con lo que es el liderazgo de la compañía, con lo que es la estrategia a largo plazo, pero sobre todo tiene que ver con la cultura de lo que la gente ve que hace la compañía y que quiere hacer. Y eso es un sentimiento común, muchas veces poco verbalizado, ¿no? Pero claro, hay otra nueva capa en esto. Cuando la empresa se expone al mercado y se ofrece, la mayoría de gente, y Simon Sinek pone el ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo para que así cuando lo veáis os cuadre, ¿eh? Él explica, mira, una empresa de informática, por ejemplo, Dell, ¿no? ¿Qué hace Dell? Hacemos ordenadores, impresoras, etcétera, periféricos, es lo que hacemos. Los hacemos muy económicos y bien diseñados, pesan poco, tecnológicamente a precio de mercado, porque somos una empresa orientada al cliente al 100%. Y queremos reducir costes y queremos estar siempre de la mano del cliente. Es una razón de ser, ¿no? Está bien. Simon explica, ¿cómo lo hace Apple? Y explica, dice, pongo Apple porque lo entiende todo el mundo, ¿eh? Lo hace al revés. O sea, esto, cuando tú lo haces así y pasas primero por aquí, por aquí y por aquí, es un discurso como el que acabamos de decir. Apple dice, todo lo que hacemos en Apple es para ayudar a la gente a pensar diferente. Odiamos el status quo.
todo lo que hacemos es para desafiar ese status quo. Por eso, cuando construimos ordenadores los hacemos placenteros, bellos, bien diseñados, deseables. Y eso lo aplicamos a ordenadores, a iPads, a relojes, a lo que sea. ¿Quieres comprar uno? ¿Ves? Fíjate que es lo mismo, pero es el discurso va al revés. Y él explica, como antropólogo explica, el gran descubrimiento que hice es que esto coincide con el sistema del cerebro. Esto es el neocórtex, es mental, todo el mundo lo sabe verbalizar. Esto y esto es el sistema límbico, el sistema emocional. Y el sistema emocional no verbaliza. Es cuando tú dices, es que no lo veo. No sé por qué, pero no lo veo. No sé decirte, dale una vuelta. Esto de, las mujeres tienen más porque son más emocionales todavía, ¿eh? Pero lo tenemos todas las personas, ¿eh? Es aquello de, es que no lo veo. Entonces, claro, este no lo veo es que hay algo dentro de ti que te está diciendo, esto no es así. Entonces, cuando tú utilizas de dentro a afuera, es que estás poniendo una visión, porque estábamos aquí, ¿no? Hacia lo complejo, ¿no? Yo me levanto cada mañana, esta empresa se levanta cada mañana para hacer esto, ¿vale? Y queremos liderar aquí. Y le doy palabras a esto. Y lo pongo aquí. A todo el mundo que es entrevistado para entrar, se le dice esto lo primero. Es más, antes de hacerle el sourcing, de decir, esta persona me interesa para hablar con ella, ya lo contrastas con esto. Esto lo hacemos en inusual. Si no es un inusual, no entra. Literalmente no entra. Tenemos 1100 personas de momento. Pero no entra. ¿Por qué? Porque nos va a dar problemas. O no lo vamos a poder usar. No va a haber un intercambio de valor. LinkedIn está lleno de gente que vaya allí, ¿no? Claro, a veces te das cuenta cuando ya está dentro, porque os estoy hablando del network. En el network no tenemos herramientas. La gente que está en el network y los que son empleables son susceptibles de ser llamados por nosotros. Y hay mucha gente que está allí por eso, porque lo saben. Porque trabajamos para grandes empresas y no tenemos estructura. Con lo cual hay 4 personas seleccionando gente y montando equipos. Y empezamos por el director y luego seguimos con el equipo. Y dura 3 meses o de 6 meses, no dura 2 años, pues si no se lo queda el cliente, ¿no? Pues este esquema es básico para nosotros, es esencial. Pero es que es esencial para cualquier empresa que tenga esa ambición. Tienes que identificarte con unos valores de la compañía para la que trabajas, aunque solo estés por un año, es igual. Si tú quieres dar lo mejor de ti y estás en esa situación, si quieres un sueldo a final de mes es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Pero la gente que te está contratando probablemente tiene un reto detrás. Ahora hablaremos, insisto, de retos, ¿no? Pues tienes un reto detrás, tienes un camino aquí por hacer. Entonces, ¿qué buscas? Tripulación. Lo que quieres es alguien en el autobús suficientemente bueno como para cuando haya algún problema poder reaccionar a tiempo o anticiparte para lo esperado, ¿no? Entonces, está identificada mi gente con... De hecho, tenemos los valores verbalizados, y no hablo de los pósters que están en las paredes, sino la cultura de la compañía, eso que se come a la estrategia para desayunar, aquello de aquí funcionan las cosas así, esto que es casi no verbalizable, ¿no? Pero que la gente se sabe, ¿no? Pues esa cultura está alineada con esto de aquí, o hay una disfunción. Esa es la clave, esencial. ¿Somos capaces como comité ejecutivo de transmitir los valores que queremos fomentar? No lo que hemos sido, lo que queremos ser y ser reconocidos. ¿A la gente le queda claro? Si yo cojo a la gente en general y le pregunto, ¿qué es lo que quiere el confidencial? ¿Sabrían decírmelo y se parecería mucho, aunque usen distintas palabras? ¿O no? Habría gente que diría, pues esto, lo otro, y lo cogemos y no sabemos por dónde funcionar. Esto es una de las preguntas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tenemos densidad en identificación de valores? Porque si aquí tenemos dispersión, más vale que no lo apliquemos aquí. Porque claro, aquí el problema de uno es distinto al del otro. Cuando yo tengo claramente una hoja de ruta, es cuando yo sé hacia dónde quiero ir. Si no, para el que no sabe a dónde va, cualquier camino le es bueno, ¿no? Entonces, ¿está marcada?
Vale, si está marcada, segunda pregunta, ¿la gente está alineada con eso? ¿Sabe lo bueno que es? ¿O el precio que implica? Esto es la ley en las startups, ¿no? Es decir, no, nosotros queremos hacer eso y esto te va a costar esfuerzo. Ahora, por contra vas a ganar lo otro, ¿eh? Entonces, transmitimos esa cadena de valor y al final acaba en esto, se ve, porque hay también muchas empresas muy espirituales, por decirlo así, donde mucho lirili y poco lerele. Esto es negocio, al final es cash flow, es bottom up, esto, ¿eh? Bottom line, balance, profit, pero empieza ahí. Porque si empiezas así, aquí tienes de todo. Empiezas a analizarlo y hacemos muchas veces cultura, audit de cultura, ¿no? Y empiezas a hacer preguntas cruzadas con gente aparte, haciendo workshops y tal, y aquí te sale de todo, o sea, para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Eso es, fijaros que la creatividad, hemos empezado hablando de creatividad y acabamos hablando de cultura. O sea, de nada sirve ser súper creativos si no estamos persiguiendo todos la misma cosa difusa. Sirve de muy poco. Y para eso se hacen este tipo de cosas, para no alinear en el sentido militar aquí o aquí, sino para ir para acá. Si queremos liderar en no sé qué, oye, pues lo normal es crear un ambiente, por eso decimos que el liderazgo en innovación es gestión ambiental, tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no? O sea, tú como líder no eres el más creativo, no debes ni serlo. Tú como líder es como un director de cine, no famoso, ¿eh? Haces que los demás brillen y tú mueves los hilos, pero los dejas. O sea, esa es la gracia. La gracia del liderazgo en innovación no es que el líder es el más visible, es el menos visible, y los visibles es la gente que está haciendo el día a día. Esa es la gracia. Y eso es un cambio sustancial. Y depende de qué organizaciones tienen que hacer un paso más allá porque su liderazgo no lo ha entendido o simplemente no se ha dado cuenta. Hay veces que pasa eso, que la gente no lo sabe, que para sacar el máximo potencial, igual que el único que te puede ayudar a ser mejor que la competencia es el cliente, no tú, por muy bien que lo hagas, hoy en día, a menos que tú le des chicha al cliente para que hable de ti y que te recomiende y esté aquí y te digas que estoy enamorado de esta gente, me encanta esta gente porque ve la vida como yo y me ahorra mucho tiempo porque siguiéndoles a ellos tengo bastante, esto es genial, esto es lo mejor que hay. Pero eso es lo que tienes que conseguir para que sea el cliente el que te está recomendando. La única manera de crecer hoy en día es vía fidelización, de manera incremental. O sea, no teniendo que captar constantemente, cada año, cuando cierras, volver a hacer el presupuesto, ¿no? Me engañarás la primera vez, pero la segunda no, ¿no? Entonces lanzamos cosas donde vendemos, pero luego ya no repite, ¿no? Pues eso es el esquema. Es un negocio de cartera y el vuestro es así. O sea, tenéis que conseguir adictos, no compradores. Aunque sea el propio cliente, que sea el anunciante, ¿no? Opiniones. Ya he hablado mucho. ¿Qué os parece? ¿Cuánto de difícil es eso? ¿Eh? ¿Muy difícil? ¿Pero está dentro de este cuadro? ¿O está afuera? Está dentro. Estamos aquí. Creo que estás hablando de nivel de incertidumbre, donde sí que se puede aplicar, y la otra es, o sea, lo ideal sería que en esa parte de arriba a la derecha pudieras replicar un entorno en el cual te puedas entrenar de alguna manera, porque estamos hablando todo el rato de visión. Entonces, eso es lo que es muy complicado. Claro. O sea, tienes las herramientas de poder reproducir el entorno, es muy complicado. Más que reproducir el entorno, No, bueno, prepararte. claro. No sé si conocéis a Kotter. John Kotter, ¿lo conocéis? ¿Habéis leído algo de Kotter? O sea, Kotter tenéis que leerlo. No, este no es opción, ¿eh? Este señor... Lo que no sé si te va a dar un poquito por los pelos, porque esta sí queda, pero como no sirve el corte...
John Kotter es un profesor de Harvard y consultor, pero aparte de eso, o a pesar de eso, de ser un profesor y un consultor, tiene ideas espectaculares. Tiene un libro que es, yo diría, la Biblia sobre lo que sería la gestión del cambio, que se llama Leading Change, liderando el cambio, creo que está en castellano por Deusto, creo. Pero para empezar, así si no conoces y no lo has leído nunca, lo mejor que podéis hacer es buscar incluso en Google Our Iceberg is Melting, que es una fábula donde una colla de pingüinos, una manada de pingüinos, se dan cuenta de que su iceberg se está derritiendo por dentro, pero no se dan cuenta. Y solo se dan cuenta unos cuantos. Y entonces el gran problema es convencer a los millones de pingüinos de que se tienen que ir. Y es una fábula donde explica cómo los pingüinos se convirtieron en nómadas. Y los pingüinos no echan raíces jamás, entonces van siempre de nómadas. Y es curioso porque ahora hablamos de nómadas, ¿no? Somos cada vez más nómadas, porque aquí tenemos que ser nómadas. Tú no echas raíces, aquí sí que echas raíces. Aquí dice, con lo a gustito que se está aquí, madre mía, y ahora me dicen que tengo que salir de mi zona de confort, ¿no? No, pero aquí estás fuera constantemente. Es un escalador, estás buscando siempre algo más para escalar. Un reto. ¿No? Y ahí, o sea, los retos es algo que es alcanzable, si no es una utopía. Pues si hablamos de reto, Kotter lo explica en 8 pasos de manera magistral. Entonces os recomiendo este de Our Iceberg is Melting, y si os da un poco más la caña y queréis empezar incluso, empezar por Accelerate. Accelerate es espectacular. Es su última obra, espectacular. Y habla de cómo las organizaciones clásicas y las que vienen del siglo pasado deben migrar a lo que hoy en día es ir a ese cuadrante de allá. Cómo combina, especialmente en organizaciones grandes, cómo conjuga una estructura estática de operación con una estructura de lo imprevisible. Cómo hago redes de alianzas entre distintos departamentos, cómo hablo con gente en proyectos transversales sin que tenga que cambiar el organigrama. Entonces, mantengo un organigrama funcional por silos funcionales y luego desarrollo proyectos transversales. Entonces, él explica todo eso en ese libro. Os lo recomiendo de verdad. Kotter es la Biblia de la gestión del cambio en negocio. Hay otros más, Jeff Bridge, por ejemplo, tiene uno buenísimo que es Managing Transitions, pero eso tiene que ver cuando ya hay algo donde hay un cambio que va a pasar, tiene más que ver con la gestión del cambio, no tanto el liderazgo del cambio. El liderazgo del cambio es que tú creas el futuro, la gestión es que tú te adaptas, porque el cambio ha pasado sí o sí. Entonces, claro, en función del tiempo que tienes, tienes que liderar o tienes que, cuando ya no tienes más tiempo, lo que tienes es que gestionar, ¿no? Cuando tú estás aquí, tienes un apuro, porque no tienes, hombre, si hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos hecho no sé qué, no sé cuántos y tal, pero esto tiene que estar mañana o el mes que viene, es igual. Tú aquí no tienes tiempo, aquí sí que decides el tiempo. Entonces aquí estás liderando el cambio, aquí estás gestionando el cambio. O sea, fusiones, adquisiciones, cambios de dirección, etcétera, etcétera. Ajustes, recortes, gestión del cambio. Crecimiento, estrategia, cultura, innovación, liderazgo del cambio. Ojalá seáis siempre una organización que esté preocupada por liderar el cambio y que intente aprovechar su pasado siempre, liderar su presente y crear su futuro. Es un poco la traza, ¿no? Porque hay gente también que piensa que lo que hemos hecho hasta ahora es otra vida, ¿no? No, aprovéchalo, lo llevas en la mochila. Cada uno de vosotros tiene recursos adquiridos en otras empresas, en otro tiempo, que probablemente te pueden servir ahí, pues lo llevas en tu kit de supervivencia, ¿no? Cuando hay un apuro o bien cuando tienes que salir al paso o sugerir determinadas cosas, ¿no? Entonces, ahí el reto, y esto ahora ya es una pregunta que os hago yo, es que tú te preguntes cuál es el reto del confidencial. Porque probablemente acabaríamos en lo que llamamos, lo que hacemos con los clientes, ¿no? Es un challenge mapping, ¿no? Es decir, no es solo uno.
pero puedo hacer el mapa de retos. Puedo tener un reto que es fundamental, que está ligado a esto, por ejemplo, pero luego conforme voy bajando de las musas al teatro encuentro retos tales como cambiarnos de sitio, ¿no? O mover a la gente o abrir una nueva oficina, o sea, son cosas como muy concretas. Entonces, claro, ese reto también es un reto, pero está a una diferente altitud, ¿no? Entonces, cuando vamos a casa de cliente, lo primero que hacemos es usar una metodología. Normalmente usamos Simplexity Thinking, que nos va muy bien porque es una metodología que sistematiza de alguna manera, deconstruye los problemas complejos, los que están ahí arriba, en ese cuadrante de no cerrado, sino abierto y imprevisible, ¿no? Son complejos. Pues intentar simplificar la complejidad. Hay varias herramientas, la de base es el Creative Problem Solving, que podéis buscarlo y hay un montón, de la escuela de Alex Osborne, y fue quien inventó de alguna manera eso, pero luego han venido otros pensadores, sobre todo más del ámbito de negocio, y concretamente nosotros encontramos a Basadur, que todavía vive, tiene 78 años y es un crack, y nos fuimos a Canadá y nos hicimos partners en Europa de Simplexity Thinking. Y hay un montón de empresas que lo usan. Lo puedes usar sin pagar, o sea, simplemente lo encuentras en un libro o en una ponencia o en artículo, en Inusual lo tenéis, buscáis, o buscáis en Google y os va a salir la rueda de los 8 pasos y lo usas, ¿no? Pues la gracia es ser capaces de entender eso y de sistematizar de manera continua y de manera permanente cada una de las cosas complejas que me vienen. Yo tengo un sistema para poder sacar el grano de la paja y actuar de manera efectiva, porque no soy un instituto de investigación, soy una empresa que se supone que tiene que tener buenos resultados, no solo económicos, pero buenos resultados. Entonces, cuando tengo un objetivo, ser creativo no sirve de nada a menos que use la creatividad para cumplir ese objetivo. Entonces hablamos de creatividad aplicada o de resolución creativa de problemas. Cuando estoy en la complejidad, todo el mundo va a intentar resolver el problema de manera lógica. Si yo soy capaz de responder a eso de manera creativa, es cuando yo me llevo al mercado. Tesla. Muchísima gente. Cualquiera que va al revés, ¿no? Hay un libro muy bueno de Zigzag, se llama, de Martin Neumeyer, si buscáis. Y dice, cuando todos hacen zig, tú haz zac. O sea, si todos van para allá, toda tu competencia va para allá, entonces piensa, ¿cómo podría estar yo en el otro lado? En el fondo es, ¿cómo puedo ser inusual? Todo al final acaba siendo lo mismo. Entonces ahí es donde yo os haría ahora entonces la pregunta. ¿Cuál es el reto de la organización? Y tendríamos que hacerlo en todos los niveles, ¿no? ¿Cuál es el reto desde una perspectiva de alta dirección? ¿Y cuál es el reto desde una perspectiva de cada día, del cierre, ¿no? O sea, ¿qué reto tienes? Y cómo esos retos están orquestados. Ahí es cuando hablamos de creatividad organizacional. Cuando hay personas creativas que son conscientes de que tienen que usar la creatividad en su trabajo y no dejarla en casa con el hobby, porque todos lo somos, y cuanto menos creativos sean en el trabajo, más cosas chulas haces en casa. Esto es así. Gente aburrida en casa son una pasada. Tienen hobbies, tienen de todo. Gente que se lo pasa bien en el trabajo, en casa lo que quiere es descansar, ¿no? Entonces, Creative Thinking, ¿cómo un líder o un jefe de equipo o un responsable es capaz de no ser el más brillante, sino hacer que todos sean lo más brillantes posible y tener la humildad suficiente como para dejar que jueguen los demás, aunque puedas brillar tú, y si alguna vez puedes brillar, perfecto, pero siempre hay la solitud del líder. O sea, un líder tiene que estar dispuesto a estar solo, porque si no, no lo lleva bien. Entonces no puedes ser líder. Tienes que estar siempre pensando en los demás, no puedes estar pensando en ti, si no, no eres un líder, ¿no? Y cómo ese conjunto de líderes y ese equipo pueden estar orquestados desde un punto de vista organizacional, donde cada departamento o cada función o cada proyecto está alineado con la visión de la compañía y con el bottom line del balance.